Bienvenidos a otro episodio de Historias Bíblicas, donde exploramos los relatos más fascinantes y llenos de inspiración de la Sagrada Escritura. En este episodio, nos sumergiremos en la vida y los milagros del profeta Elías, un hombre cuya fe inquebrantable lo llevó a desafiar reyes, enfrentar a sacerdotes paganos y presenciar el poder sobrenatural de Dios en su vida. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia del profeta Elías según la Biblia. Recuerda, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Bien. Empecemos. El relato del profeta Elías comienza en el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Nos encontramos en un momento oscuro en la historia de Israel, cuando el pueblo había abandonado la adoración al Dios verdadero y se había entregado a la idolatría, siguiendo a los falsos dioses Baal y Asera. En medio de esta apostasía, Dios llamó a un hombre valiente y fiel para restaurar la adoración verdadera y traer el arrepentimiento a la nación. Dios escogió a Elías, un profeta audaz y comprometido con la causa del Señor. Su primera intervención significativa se produce cuando confronta al rey Acab y a la malvada reina Jezabel, quienes habían promovido la adoración a los dioses paganos y perseguido a los profetas del Dios de Israel. Elías enfrentándose a Acab y Jezabel. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, leemos, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Con estas palabras, Elías anunció un juicio divino sobre la tierra, que se manifestaría en forma de sequía. Este acto no solo desafió la autoridad del rey, sino que también demostró el poder de Dios sobre la naturaleza misma. Elías profetizando la sequía. Después de su profecía, Dios guía a Elías a un lugar solitario cerca del arroyo de Kerit, donde es alimentado milagrosamente por cuervos. Durante la sequía, el arroyo se seca, y Dios envía a Elías a una viuda en Sarepta, donde realiza otro milagro al multiplicar la harina y el aceite en su casa, asegurando así la provisión divina para ellos durante toda la sequía. Elías siendo alimentado por los cuervos. A medida que pasan los días, la sequía se intensifica y el pueblo de Israel sufre. Acab y Jezabel están furiosos con Elías, pero el profeta permanece firme en su fe y continúa sirviendo a Dios. Finalmente, Dios le ordena a Elías que se presente ante Acab, y allí se produce uno de los enfrentamientos más memorables de la historia bíblica. Elías ante Acab y los profetas de Baal. En el monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal a un concurso divino. Construyen altares y piden a sus respectivos dioses que envíen fuego del cielo para consumir sus sacrificios. A pesar de sus fervientes invocaciones, Baal permanece en silencio, mientras que el Dios de Elías responde con fuego celestial que consume el sacrificio, el altar y hasta las piedras circundantes. El fuego celestial consumiendo el sacrificio de Elías. Este milagro deja a la multitud atónita y marca una victoria contundente para el Dios de Israel sobre los dioses falsos. Como resultado, el pueblo se arrepiente de su apostasía y renueva su compromiso con el Señor. Pero la batalla de Elías está lejos de terminar. Una multitud arrepentida. Tras esta victoria, Elías huye de la ira de Jezabel y se refugia en el monte Horeb, donde experimenta una serie de encuentros con Dios. En un momento de desesperación, se queja ante Dios por la persecución que enfrenta,
pero el Señor le renueva su comisión profética y le asegura que no está solo en su misión. Elías en el monte Horeb. A lo largo de su ministerio, Elías realiza numerosos milagros, incluyendo la resurrección del hijo de una viuda en Sarepta y el ascenso al cielo en un carro de fuego. Su vida está llena de momentos de valentía, fe inquebrantable y confianza en el poder de Dios. Elías resucitando al hijo de la viuda. Aunque la historia del profeta Elías está llena de dramatismo y acción, también nos enseña lecciones importantes sobre la fidelidad, la obediencia y la confianza en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Su ejemplo perdura como un recordatorio de que Dios puede usar a personas ordinarias para llevar a cabo su propósito extraordinario en el mundo. Después de los eventos en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal y presenció el poder sobrenatural de Dios, el profeta enfrentó una intensa persecución por parte de Jezabel, la malvada reina de Israel. Temiendo por su vida, Elías huye al desierto, donde experimenta momentos de desánimo y desesperación. Elías huyendo al desierto. A pesar de sus dudas y temores, Dios no abandona a su siervo. En Primera de Reyes capítulo 19, leemos cómo el Señor se encuentra con Elías en el monte Horeb. En medio de un fuerte viento, un terremoto y un fuego, Elías finalmente escucha la suave voz de Dios, que le renueva su propósito y le da fuerzas para continuar su misión. La manifestación de Dios ante Elías en el monte Horeb. Después de su encuentro con Dios, Elías recibe nuevas instrucciones. Entre ellas, se le ordena ungir a Eliseo como su sucesor y también continuar su obra profética en Israel. Elías obedece fielmente y encuentra a Eliseo arando en el campo. Sin decir una palabra, Elías coloca su manto sobre Eliseo, indicando que ha sido elegido como su sucesor. Elías ungido a Eliseo. A medida que avanza la historia, Elías continúa enfrentándose a la oposición y desafiando la corrupción en Israel. Una de sus intervenciones más notables ocurre cuando denuncia las acciones del rey Acab y Jezabel con respecto a la adquisición injusta de la viña de Nabot y la injusticia perpetrada contra él. Por su valentía, Elías es nuevamente perseguido, pero su integridad permanece inquebrantable. Elías confrontando a Acab y Jezabel por la viña de Nabot. A pesar de los desafíos y peligros que enfrenta, Elías continúa siendo un instrumento poderoso en manos de Dios. Su ministerio incluye actos milagrosos como la multiplicación de harina y aceite para una viuda pobre, la resurrección del hijo de una mujer sunamita y la derrota de los enemigos de Israel en batalla. Elías multiplicando harina y aceite. Sin embargo, la vida de Elías llega a su apogeo en un evento extraordinario registrado en Segunda de Reyes capítulo 2. Después de años de servicio fiel, Dios envía un carro de fuego y caballos de fuego para llevarlo al cielo en un torbellino. Este evento asombroso marca el final de la carrera terrenal del profeta Elías, pero su legado perdura a través de los siglos. Después de su ascensión al cielo en el carro de fuego, el legado de Elías continúa influyendo en la historia de Israel y en las vidas de aquellos que escuchan su historia. Pero su partida deja un vacío que debe ser llenado, y es ahí donde entra en escena Eliseo, el sucesor designado por Dios. Eliseo tomando el manto de Elías. Eliseo había sido testigo de los poderosos milagros realizados por Elías y había servido fielmente como su discípulo. Ahora, con el manto de su maestro en su poder, Eliseo se prepara para continuar la obra profética en Israel. Pero antes de asumir completamente su papel, debe pasar por una serie de pruebas y desafíos que pondrán a prueba su fe y determinación. Eliseo enfrentando desafíos.
Uno de los primeros milagros de Eliseo ocurre cuando purifica las aguas de Jericó, que estaban contaminadas y causando esterilidad en la tierra. Con una simple acción y una oración ferviente, Eliseo restaura la salud de las aguas, mostrando así el poder de Dios para sanar y renovar lo que está dañado. Eliseo purificando las aguas de Jericó. Además de realizar milagros, Eliseo también demuestra una profunda compasión por aquellos que sufren. En Segunda de Reyes capítulo 4, encontramos el relato conmovedor de cómo Eliseo ayuda a una viuda endeudada, multiplicando el aceite que tenía en su casa para que pudiera pagar sus deudas y mantener a sus hijos. Eliseo multiplicando el aceite para la viuda. Otro momento destacado en la vida de Eliseo es cuando interviene en favor del rey de Israel y profetiza su victoria sobre el ejército sirio. A través de la dirección de Eliseo, el rey logra frustrar los planes del enemigo una y otra vez, lo que demuestra que Dios está del lado de aquellos que confían en él. Eliseo profetizando la victoria sobre el ejército sirio. Pero la historia de Eliseo también incluye momentos de lucha y desafío. En un punto, el profeta es ridiculizado por un grupo de jóvenes que se burlan de su calvicie. En lugar de tomar represalias, Eliseo muestra compasión y perdón, y continúa su camino con dignidad y confianza en Dios. Eliseo siendo ridiculizado. A medida que avanza la historia, Eliseo continúa sirviendo fielmente como profeta de Dios, enfrentando desafíos, realizando milagros y llevando el mensaje del Señor a la gente de Israel. Su ministerio deja un impacto duradero en la nación, y su ejemplo sigue inspirando a generaciones futuras a seguir a Dios con todo su corazón. Eliseo predicando al pueblo de Israel. Aunque la historia del profeta Eliseo no es tan conocida como la de su predecesor, Elías, su vida es igualmente poderosa y significativa. A través de sus acciones y su fe inquebrantable, Eliseo demostró que incluso los más pequeños pueden hacer grandes cosas cuando confían en el poder de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, Elías no fue solo un hombre ordinario, fue un hombre extraordinario. Un hombre ungido por el Espíritu Santo para desafiar las tinieblas y proclamar la verdad de Dios en un tiempo de apostasía y corrupción. Desde el momento en que el Señor lo llamó de las tierras de Tisbe para enfrentarse a los poderes terrenales y espirituales de su época, Elías demostró una fe inquebrantable y una valentía incomparable. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos en estos tiempos turbulentos en los que vivimos? Elías no tuvo miedo de confrontar al rey Acab y a la malvada reina Jezabel, desafiando abiertamente su adoración a los ídolos y proclamando la soberanía del Dios viviente. Imagínense el coraje que esto requería, amados. En un mundo lleno de compromisos y concesiones, Elías se mantuvo firme en la verdad de Dios. Pero no solo eso, queridos hermanos, Elías vio el poder sobrenatural de Dios manifestarse en su vida de maneras asombrosas. Desde la multiplicación de la harina y el aceite en casa de la viuda hasta el fuego descendiendo del cielo para consumir el sacrificio en el monte Carmelo, la mano de Dios estaba claramente sobre él. Y, no podemos olvidar el momento culminante cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¡Qué testimonio asombroso de la comunión íntima que Elías tenía con su Dios! Nos recuerda que aquellos que caminan en fe y obediencia no están solos, sino que tienen la presencia misma de Dios a su lado. Pero hermanos y hermanas, no solo debemos maravillarnos con las hazañas milagrosas de Elías, sino también aprender de su ejemplo. Debemos ser valientes en nuestra fe, inquebrantables en nuestra devoción al Señor y comprometidos a proclamar su verdad en un mundo oscuro y necesitado. Que la historia del profeta Elías nos inspire a vivir con pasión y fervor por el Señor,
a confiar en su poder sobrenatural y a nunca comprometer nuestra fe por las presiones de este mundo. Que Dios nos conceda la gracia y la fuerza para seguir su ejemplo, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que salgan de aquí fortalecidos en el Espíritu Santo y listos para llevar la luz de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Hasta la próxima.